Bien, ¿pueden escucharme? Sí, señor. Sí, profe. Juan David levantó la mano, ¿me ibas a preguntar algo? Ok. En la sesión de hoy quisiera profundizar, por decirlo de alguna forma, en el concepto de derivada parcial que nosotros presentamos en nuestra sesión anterior. Quiero hoy hablar de lo que es o de lo que son las derivadas parciales de orden superior, que son de alguna forma la generalización natural de lo que ustedes en su curso de introducción al análisis matemático debieron haber llamado la segunda derivada o la tercera derivada o la cuarta derivada, que eran producto de la repetición del proceso de derivación sobre una misma función. Vamos a ver que esa idea de la iteración de los procesos de derivación en el contexto de las funciones de varias variables y en el contexto de las derivadas parciales tiene varios matices muy particulares que vamos a aclarar en nuestra sesión de hoy. Para empezar a desarrollar esta idea, quiero que consideremos el ejemplo que estoy presentando en pantalla. Tengo una función de dos variables, posiblemente ya la habríamos abordado, o si no, pues no tiene mayor dificultad en abordarse el cálculo de sus derivadas parciales. Entonces, para esa función, yo considero la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, que es precisamente lo que estoy presentando en pantalla. Yo creería que todos estamos de acuerdo con el cálculo que estoy presentando ahí. Lo que yo quiero, o hacia lo que yo quiero llamar la atención en este caso, es hacia la naturaleza de esas derivadas parciales. Entonces quiero que miren cuidadosamente lo siguiente. Esta era la función original que me habían dado. Le calculo sus derivadas parciales, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Y cada una de esas derivadas parciales, a su vez, son funciones de dos variables. Es decir, cuando yo tengo una función de dos variables y le calculo sus derivadas parciales, cada una de esas derivadas parciales también es una función de dos variables. Es posible que en el proceso haya una variable que desaparezca, o es posible que en el proceso las dos variables desaparezcan, pero lo que sí es cierto es que en ese proceso de derivación siempre van a quedar máximo las mismas dos variables que había originalmente. En ese sentido, yo puedo pensar que esas derivadas parciales se pueden volver a derivar. Y entonces, cuando yo tengo esta función que corresponde a la derivada con respecto a x, esta función se puede derivar parcialmente de dos maneras. De dos maneras, porque como la función tiene dos variables, esa función, que es la derivada de la otra función, yo la puedo derivar
con respecto a cada una de las variables que tiene. Y entonces yo puedo hablar acá de lo que yo llamo la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x, o lo que se llama f sub xx, que es coger esta derivada con respecto a x y derivarla con respecto a x. Y en ese sentido, lo que estaría calculando acá es simplemente la derivada con respecto a x de esta función, que simplemente sería menos coseno de xy por, voy a poner aquí un paréntesis, por y elevado al cuadrado. Porque cuando yo derivo esto con respecto a x, me queda menos coseno de xy por y esta y la multiplico por esta y de acá, y me queda y al cuadrado. ¿Sí es claro cómo calculé esta expresión de acá? ¿Sí es claro lo que hice en este ejemplo? Sí. ¿Para todos? Profe, ¿podrías repetir? Es al principio se te estaba escuchando como entrecortado, o no sé si era mi internet. Bueno, vuelvo y repito. Lo que estaba diciendo es que esta derivada yo la puedo volver a derivar con respecto a x. Y entonces cojo esta función que aparece acá, le calculo la derivada con respecto a x y el resultado sería esta expresión que estoy mostrando acá. ¿Sí me hago entender? ¿Ahora sí es claro? Sí, profe, gracias. Entonces quiero que prestemos cuidado a la notación que estoy utilizando. Yo utilizo esta notación que me indica que yo tenía la función f, que es esta función de acá, la original, la derivo con respecto a x, que es esta expresión de acá, y a esto vuelvo y lo derivo con respecto a x. Entonces la notación xx indica que se ha derivado dos veces con respecto a x la función original. Pero así como derivamos esto con respecto a x, también podemos derivarlo con respecto a y. Y entonces aquí la notación sería, yo tengo la derivada con respecto a x y a esa derivada la derivo con respecto a y. Y entonces me queda la expresión f sub xy, que sería la derivada de esto, pero ahora con respecto a y. Y esa derivada se calcula de la manera usual. Yo quiero derivar la derivada con respecto a x, quiero derivarla con respecto a y, entonces tomo esta función y la derivo con respecto a y. Como esto es un producto, pues aplico la regla del producto y esto me quedaría menos, tengo esto acá, menos coseno de xy. Como estoy derivando con respecto a y, la derivada interna de esto sería x por la segunda sin derivar, que sería y, más la primera sin derivar, menos seno de xy, voy a escribir así, menos seno de xy, por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo, como estoy derivando con respecto a y, pues me daría 1, y ese 1 pues al multiplicarlo no afecta, y entonces f sub xy, simplificándola, sería menos coseno de xy por xy menos seno de xy. Y entonces esta sería la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a x. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí?
¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Para todos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren cómo es la idea. La idea que está en Sí, el profe. fondo. ¿Alguien me iba a decir algo, perdón? ¿Una pregunta? Ok. Entonces les estaba diciendo, miren cuál es la idea que está en el fondo de este proceso. Yo tengo una función que tiene dos derivadas parciales y a cada una de esas derivadas parciales la puedo volver a derivar con respecto a las dos variables. Entonces, de alguna forma, lo que estoy calculando acá son las segundas derivadas de esta función original. Naturalmente, lo mismo puedo hacer yo con la derivada con respecto a y. A la derivada con respecto a y, la puedo derivar con respecto a x, es decir, coger esta derivada y derivarla con respecto a x, y también puedo coger esta f sub y derivarla con respecto a y. Vuelvo y llamo la atención sobre la notación. Esta notación me indica que a la función original la había derivado con respecto a y a esa derivada con respecto a y, en este caso de arriba, la voy a derivar con respecto a x. Es decir, el resultado de esta segunda derivada sería derivar esto de acá con respecto a x. Y en el caso de aquí abajo, esto sería la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a y. Y entonces eso significa que en ese caso tomaría esta derivada con respecto a y la volvería a derivar con respecto a y. Para ver si es claro lo que estoy manifestando, por favor, díganme cuál sería el resultado entonces de estas derivadas f sub yx y f sub y. Entonces, 5 minuticos. Vuelvo y repito, aquí lo que se hace es tomar esta y derivarla con respecto a x y derivarla con respecto a y. Entonces, por favor, calculen esas derivadas de segundo orden. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, 5 minuticos para que calculen esas dos expresiones.
¿Listo? Sí, señor profe. ¿Cuánto te dio f sub y x, por favor? Léemelo. Menos coseno Menos de coseno XY de xy por X al cuadrado. por x al cuadrado. F de x. A mí me dio eso, pero en F sub y, profe. Sí, Eso es profe. f sub y, ¿cierto? Sí, sí, señor, qué pena. Ya estaba leyendo. Listo. ¿Y f sub y x cuánto te dio? Ese me daría menos coseno de XY Menos coseno de xy por XY por xy menos seno de XY. menos seno de xy. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O para alguien no es claro? Sí, profe, es claro. Y, profe, es que María Rendón, dijo que hoy no se podía conectar porque tenía problemas familiares, pero que ella ve la grabación y se adelanta. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Viviana. Profe, ¿podrías explicar el resultado? Si no entendí. ¿Cuál de los dos? El primero. El primero. Entonces, mira, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Aquí estoy diciendo que cojo f sub y, que es esta, y la derivo con respecto a x. Entonces, cuando derivo esto con respecto a x, pues lo que hago es aplicar la ley del producto. La ley del producto me diría que esto es la derivada del primero, que la derivada del primero sería menos coseno de xy por la derivada interna, pero como estoy derivando con respecto a x, entonces sería y, la derivada interna, por el segundo sin derivar, que sería x, es decir, si escribimos esto, digamos que en el orden en que da la fórmula, aquí sería y por x, más el primero sin derivar, que sería este de acá, menos seno de xy, por la derivada del segundo, pero la derivada de x, como estoy derivando con respecto a x, sería igual a 1. Y entonces me quedaría simplemente menos seno de xy. ¿Sí te queda más claro? Sí, profe, gracias. ¿Sí estamos claros todos hasta ahí? Sí, profe. Entonces yo quiero llamar la atención sobre algo que resalta en este ejemplo y que de hecho es una propiedad general. Quiero que se den cuenta que en este ejemplo, esta de acá, f sub xy, dio esta expresión, la voy a sombrear en amarillo, y f sub yx en este ejemplo dio esta expresión que es exactamente la misma que me había dado en f sub xy. Es decir, dense cuenta que a la hora de calcular esta expresión me dio que f sub xy era igual a f sub yx. Ese hecho, permítanme borro esto que es simplemente una repetición, este hecho se cumple con cualquier función. Si yo cojo cualquier función y le calculo f sub xy y le calculo f sub yx, me va a dar siempre exactamente lo mismo. Y eso es una gran ventaja porque
significa que a la hora de calcular las derivadas de segundo orden o segundas derivadas de esta función, que son 4, fxx, fxy, fyx y fyy, en realidad no tengo que calcular todas las 4, porque si esta siempre va a ser, espérense, a ver, lo subo acá, ya. Si esta siempre va a ser igual a esta de acá, pues ¿para qué calculo eso dos veces si calculando esta o esta ya tengo la otra? Entonces realmente cuando hablamos de derivadas de segundo orden, que son estas 4 derivadas, fxx, fxy, fyx y fyy, pues realmente, a pesar de que son 4, pues realmente solo hay necesidad de calcular 3 de ellas. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, profe. Quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que revisemos este ejercicio. El ejercicio es calcular las derivadas parciales de segundo orden. Cuando yo digo derivadas parciales a secas, yo estoy hablando en este caso de fx y fy, que son lo que llamaríamos las derivadas de primer orden. Pero cuando digo derivadas parciales de segundo orden, me estoy refiriendo a estas 4, aunque vuelvo y repito, a partir de este hecho, solo necesito calcular 3, fxx, fxy o fyx, alguna de estas dos, porque una vez calculé una de estas dos, la otra ya la voy a tener, y f sub y. Entonces quiero que calculen esas derivadas parciales de segundo orden para esta función. La función e a la x al cuadrado por y. Ya que la escribí mal. X al cuadrado por y. 10 minuticos para calcular estas derivadas parciales de segundo orden para esta función. Naturalmente, primero deben calcular las de primer orden y a partir de ellas vamos a obtener las de segundo orden. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí. Listo, pues. 10 minuticos para que las miren.
¿Listo? ¿Me oyen? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, naturalmente, primero hay que calcular las derivadas parciales de primer orden. ¿Quién me regala la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y de esa función? La de x sería Euler elevado a la x. O sea, la misma. ¿Sí? X, dame un segundo, elevado a la x cuadrado y, ¿sí? Multiplicado por 2xy. Voy a poner un paréntesis, 2xy, listo. ¿Y f sub y? Sería Euler elevado a la x al cuadrado y Listo. por x al cuadrado. Yo creo que con esa no tenemos problema, ¿cierto? Con las de primer orden yo creo que no hay ninguna dificultad. Entonces, ahora vamos a calcular fxx, fxy o fyx, la que hayan preferido calcular de las dos. Recuerden que como son iguales fxy y fyx, pueden calcular cualquiera. Digamos que vamos a calcular f de xy y calcular fyy. Entonces voy acá. FY. Listo. Entonces, ¿quién me regala FXX, por favor? Es, Dime. pues, es que está un poco enredado, pero pues a mí me daría Euler elevado a la x al cuadrado por y Sí, por 2xy sí. por 12xy Listo. más Listo. eh, Euler elevado a la x al cuadrado y por 2y. Me voy a copiar y pegar. Esto. ¿Por quién me dijiste, perdón? Por 2y. Listo, pues. Gracias. ¿Qué me dicen los demás? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Naturalmente aquí hay cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, estas dos expresiones las puedo multiplicar. Lo voy a poner aquí al final. Esto quedaría e a la x cuadrado y. 2xy por 2xy se puede escribir rápidamente como 4x al cuadrado. Esto es netamente algebraico. Y al cuadrado más e a la x al cuadrado por 2y. Si uno lo quiere simplificar. Y si uno lo quiere factorizar, pues puede factorizar la exponencial, puede factorizar lo que haya en común. Yo no pongo problemas con respecto a la manera como simplifiquen las expresiones. Lo importante es que queden bien calculadas las correspondientes derivadas. Bien. ¿Quién me dice, por favor, alguien distinto a los que han hablado hasta ahora, quién me dice cuánto dio f sub xy? O fyx, ¿cuál de las dos calcularon? Quedaría lo mismo. ¿Quién me regala esa? La de la mitad. Esta de acá. A mí me dio Euler elevado a la x cuadrado y ¿Listo? Sí. por 2x al cubo y más 2x2 entre paréntesis. Otra vez, otra vez, otra vez. Euler elevado a la x cuadrado y, abro Sí. paréntesis, 2x Sí. al cubo y más 2x.
2x al cubo y, ¿por quién? Más 2x. Ahí adentro del paréntesis. Sí, señorita. Ah, tú lo factorizaste todo. Ya factorizado, ¿cierto? Sí, señor. Listo, listo, listo. Déjame mostrarlo un poquitico más desglosado. ¿Te parece? Gracias. Voy a desglosarlo un poquitico más, como para clarificarle a todos. Bueno, Voy a poner aquí en la mitad. Esto es coger la derivada con respecto a x y derivarla con respecto a y. Entonces es la derivada de esto con respecto a y, que sería esto por la derivada interna, pero como estoy derivando con respecto a y, la derivada interna sería x al cuadrado por 2xy, y tengo dos paréntesis, más el primero sin derivar, que sería, sí, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que como estoy derivando con respecto a y, sería 2x, y esto factorizado, como lo presentó el compañero, quedaría de la forma de la derecha. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Profe, ¿podrías volver a repetir esa parte? ¿Cuál parte, perdón? Cuando desglosaste la factorización. Eso. No, o sea, esta es la derivación, ¿no? Que esto es la derivada del primero, que es todo esto de acá, porque estoy derivando con respecto a y, por el segundo sin derivar, que sería este, más el primero sin derivar, que sería este de acá, por la derivada del segundo, que como estoy derivando con respecto a y, la derivada de esto sería 2x. ¿Sí es más claro ahí? Sí, profe, gracias. Listo, pues. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Y f sub y, pues sería simplemente, aquí hay una gran ventaja, y es que como voy a derivar este con respecto a y, pues este x al cuadrado es una constante, entonces saco el x al cuadrado y derivo e a la x cuadrado y, que sería la derivada de esto, por la derivada de la interna, pero como estoy derivando con respecto a y, pues esto sería simplemente x al cuadrado, que eso sería igual a x a la 4 por e a la x cuadrado y. ¿Sí les había dado lo mismo? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo con esa última? Sí, señor. Entonces quiero que se den cuenta que aquí la idea base sigue siendo calcular derivadas parciales. Lo que pasa es que en esta última parte estamos calculando derivadas parciales sobre otras derivadas parciales. Y naturalmente el proceso se puede continuar. Es decir, estas son derivadas de segundo orden, porque en cada una de ellas se ha derivado dos veces, pero yo podría hablar también de derivadas de tercer orden. Lo que pasa es que las derivadas de tercer orden y en adelante no se utilizan mucho a nivel aplicado, pero a nivel teórico, yo por ejemplo podría hablar de f sub x, y, x, que sería una derivada de tercer orden, y esa derivada sería simplemente coger f sub x, y, mejor voy a poner esta que es más cortita, f, y, x, escoger f, y, que es la que tengo acá, y derivarla con respecto a x. Es decir, la secuencia para calcular esta derivada
es coger f, derivarla con respecto a y, a la derivada con respecto a y, derivarla con respecto a y a esta de acá, derivarla con respecto a x. La notación es bastante sugestiva con respecto al procedimiento. Y en este caso, esta derivada de tercer orden sería la derivada de este primero, que es 4x a la 3, por el segundo sin derivar, que sería esta, más el primero sin derivar, por la derivada de este con respecto a x, que la derivada de este con respecto a x sería e a la x al cuadrado y por 2xy. Y entonces esta sería la derivada de tercer orden, una de las derivadas de tercer orden de esta función. Yo no voy a profundizar demasiado en derivadas de orden superior porque para las aplicaciones que vamos a utilizar necesitamos las derivadas de segundo orden. Pero esta de acá es una derivada de tercer orden. Y así uno puede sacar derivadas de cuarto orden, de quinto orden, del orden que uno quiera, teóricamente hablando. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien. Esto era lo que les quería mencionar el día de hoy. La próxima clase vamos a empezar a discutir ciertas aplicaciones de las derivadas parciales, ciertas definiciones que están relacionadas con el concepto de derivada parcial. Por eso para mí es tan importante que ustedes sepan hacer los cálculos que hemos visto esta semana. Y vamos a desarrollar una actividad evaluativa. Ya tenemos una que creo que entregaron esta semana. La próxima clase haríamos otra actividad evaluativa. ¿Listo? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Entonces, no siendo más, nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Estén bien. Hasta luego, profe. Profe. Hasta luego.